Bienvenido y bienvenida a Sherpa Podcast, donde te hablaré de manifestación, mindset y marketing para life coaches. Si eres un life coach o aspiras a ser life coach con una marca personal y ayudar a otras personas partiendo de tu historia de vida, este es tu nuevo podcast favorito. Sé que suena un poco extremo, pero te invito a que lo corrobores. Yo soy Esther Iturralde, soy creadora de Sherpa, la mejor certificación en español que está limpiando la reputación de una vocación muy malinterpretada, y estoy aquí para traer claridad ante las herramientas transformadoras que usamos en coaching, las estrategias de marketing consciente, tendencias de valor para crecer tu audiencia, autenticidad en un mundo digital, física cuántica, espiritualidad consciente y mucho más. Este podcast es para aclarar, desmitificar y elevar la industria del life coaching en español. Escuchando este podcast no habrá pretexto para que recibas a tus clientes ideales y vivas la carrera de tus sueños. Bienvenidos a un episodio más de Sherpa Podcast. Hoy tenemos un episodio increíble con uno de nuestros queridos Sherpas certificados. Su nombre es Juan Castillo. Nos trae un episodio muy interesante al respecto de cómo podemos realmente sanar nuestra relación con el dinero y desbloquear la abundancia ilimitada del universo. Me encanta platicar con Juan. Es un ser sumamente empático, muy intuitivo, una persona altamente sensible, espiritual, que tiene una visión y una forma de explicar muy particular. Estoy segura que vas a conectar con Juan. Y vas a ver que en las notas del episodio tendrás los accesos directos para poderle mandar un mensaje, conectar con él, enterarte de sus proyectos y, por supuesto, seguir en contacto. Mientras tanto, te dejo con el episodio. Estoy segura que te va a encantar. Bueno, yo quiero empezar esta ponencia invitándolos a que se pregunten cómo creen que es la relación que tienen con el dinero. Entonces, si tú no lo tienes muy claro, te voy a hacer una reflexión que te puede ayudar un poco a clarificar esa pregunta. La cantidad de dinero que hoy fluye a tu vida es solo un reflejo de la relación que tienes con el dinero. Entonces, si tú sientes que no te alcanza, que no es suficiente, que quieres más, todo esto son síntomas de que necesitas sanar tu relación con el dinero. Entonces, ahora vuelvo y te pregunto, ¿cómo crees que es tu relación con el dinero? Quizás no es tan buena como te gustaría que fuera, o igual estás satisfecho con la relación que tienes con el dinero, o definitivamente es algo que tienes que trabajar con urgencia. Quiero que lo pienses unos segundos antes de que te cuente un poco mi relación con el dinero y cómo la he ido sanando. Mi historia con el dinero realmente empezó hace 2 años. Desde antes de eso nunca le di importancia al tema del dinero. Desde hace muchos años conozco la ley de atracción, las leyes universales. Sé que nosotros podemos manifestar la vida que queremos, pero nunca me enfoqué en manifestar más dinero. Estuve enfocado en manifestar otras cosas para mi vida. Migré a España, conseguí un trabajo aquí, manifesté muchas otras cosas, pero hace 2 años entré en una crisis muy profunda que me di cuenta que a pesar de que vivía en el país en el que quería vivir, realmente no estaba teniendo una vida con propósito. Yo no hacía algo que a mí me apasionaba. Mi trabajo de 9 a 5 no me hacía feliz y me di cuenta que realmente yo no me quería dedicar a esto por el resto de mi vida. Yo quería buscar algo con más propósito y ahí empecé un camino de abrirme a descubrir qué realmente me llenaba. En todo este proceso, el universo me fue guiando y me mostró que mi propósito de vida era ser life coach y servir y ayudar a otras personas. Sin embargo, me dio muchísimo miedo tomar esa decisión de empezar la certificación porque para mí era dar un salto al vacío. No tenía muy claro por qué me daba tanto miedo y entonces decidí buscar un plan B. Descubrí que igual a mí me habían apasionado siempre los aviones y que ser controlador de tráfico aéreo en España era una buena opción. Tenía un salario fijo muy alto, estaba asegurado, muy buenas condiciones. Sin embargo, yo tenía aún en mi cabeza que quería ser life coach. Entonces, decidí contratar a una life coach que me guiara y me orientara en este proceso. Descubrí realmente yo no era capaz de decidirme por ser life coach
porque el trabajo de controlador de tráfico aéreo me ofrecía algo que no me ofrecía el ser life coach y era un sueldo fijo y alto. Si bien es cierto, cuando tú emprendes como life coach y creas tu marca personal, tú no tienes límite de ingresos, tampoco tienes un mínimo de ingresos y eso a mí me atemorizaba muchísimo y lo pude ver muy claro. Sin embargo, también era muy consciente que yo quería ser libre y quería mi libertad. Y si bien es cierto que trabajar como controlador de tráfico aéreo me iba a dar una estabilidad financiera segura, realmente no dejaba de ser un trabajo con horarios, con instrucciones, donde estaba acá, donde yo no era libre, tenía que seguir lo que alguien más me dijera que tenía que hacer. Y ahí me di cuenta que realmente lo que mi alma me pedía hacer era ser life coach. Entonces decidí asumir el reto, que iba a ser life coach, pero al mismo tiempo que tenía que sanar mi relación con el dinero, porque mi éxito como life coach iba muy de la mano de tener una muy buena relación con el dinero. Ahí entendí la importancia, que realmente el dinero que llega a tu vida no depende de la profesión que tú tengas, depende de cómo tú te relaciones con el dinero. Y ahí empecé a buscar mucho contenido que hablara de estos temas, libros, podcasts y contenido en redes sociales. Así que el universo me envió un curso que cambió mi vida y se llamaba Desbloqueando tu Abundancia. Era un curso de 30 días, eran 30 días, un ejercicio de 1 hora diaria para reprogramar tu subconsciente. Yo sentí el llamado de que este curso me iba a transformar y decidí hacer la inversión. Y realmente que el curso me transformó. Eran 30 días y más o menos por el día 20 me acuerdo que mi mente me empezó a sabotear y me empezó a decir que como yo creía que repitiendo unas afirmaciones y haciendo unos ejercicios, yo iba a lograr tener más dinero. Mi mente no veía muy claro cómo iba a traer, cómo iba a llegar más dinero a mi vida y me estaba saboteando. Yo decidí tener la valentía en ese momento de decirle a mi mente como, no tengo ni idea cómo me va a llegar más dinero, pero yo voy a confiar en que todo este trabajo de reprogramar mi subconsciente me va a traer ese dinero y decidí soltar el control. Le dije a mi mente que se olvidara que eso no era nuestro trabajo, que no nos correspondía. Y esa semana, me acuerdo que llegué un día a la oficina y mi jefe me dijo que tenía que hablar conmigo. Yo pensé que me iban a despedir porque a mí no me gustaba ese trabajo. Y lo que mi jefe tenía por decirme era que ella quería darme un aumento del 20% del salario. Y esto fue un aumento que yo no solicité y esto fue algo que yo no contemplé y tampoco era ninguna casualidad que se hubiese dado en medio de este curso que había empezado para reprogramar mi mente subconsciente. Y esto ocurrió además el mismo día que yo iba a conocer en persona al creador de este curso. Ese día para mí quedó muy claro que realmente podemos manifestar la cantidad de dinero que queremos, solamente que tenemos que trabajar mucho nuestra mente subconsciente. Ahí empezó mi camino hace 2 años y he ido descubriendo cosas maravillosas y todos mis bloqueos. Quiero compartir contigo hoy 4 bloqueos que yo identifiqué en ese momento. Mira, nosotros nos relacionamos con el dinero de dos maneras, cuando el dinero viene hacia nosotros y cuando el dinero sale de nosotros. Entonces, cuando el dinero venía, con respecto a cuando el dinero viene hacia mí, yo tenía 3 bloqueos súper identificados. El número uno, a mí me daba miedo pensar en tener más dinero en mi vida y yo no me había dado cuenta de esto. Pero realmente yo crecí en una familia en la que a mí me dijeron que el dinero hacía que la gente fuera mala. Tener tanto dinero podía hacer que te volvieras loco, te volvías superficial, una mala persona. Y yo tenía mucho miedo de pedirle al universo más dinero. Y yo me había acostumbrado a vivir con lo justo y lo necesario. Segundo bloqueo que tenía, cuando alguien tenía un detalle conmigo, me quería invitar a una cena, a un restaurante, yo sentía que estaba en deuda con esta persona, yo no me sentía capaz de recibir. Y en cuanto alguien me invitaba a una cena, yo sentía que el siguiente fin de semana tenía que volver a invitar a esta persona y también darle una invitación del mismo valor para que quedáramos como en paz, lo cual solo demostraba mi incapacidad de recibir la abundancia del universo. Y el tercer bloqueo era que yo pensaba que era imposible para mí generar más ingresos y tener más dinero. Mi realidad actual solo me permitía ver que no era posible. Y el cuarto bloqueo
era el momento que yo realizaba pagos. Cuando yo pagaba el alquiler, me acuerdo muchísimo que sentía contracción en el cuerpo, sentía como que me contraía en el área del estómago y esto era porque tenía miedo de que el dinero que yo estaba dejando, que además era un porcentaje muy alto de mi salario, nunca iba a regresar a mí y que cada vez lo que iba a pasar era que tenía más dinero. Entonces, quiero invitarte a que pienses si tienes alguno de estos bloqueos que suelen ser muy comunes, que te preguntes si al momento que haces un pago, si vas a pagar la hipoteca, el alquiler de tu casa, ¿cómo te hace sentir esto? ¿Te genera contracción, te genera miedo o simplemente lo pagas con tranquilidad? Quiero que también te preguntes cómo reaccionas cuando alguien quiere tener un detalle lindo contigo. ¿Eres capaz de recibirlo o sientes que estás en deuda y lo tienes que devolver en cuanto sea posible? Porque esto era lo que a mí me pasaba. ¿Tú crees que es posible manifestar más dinero en tu vida? O sea, ¿lo ves viable o es algo que lo ves completamente muy lejano? Y por último, em, bueno, creo que estas eran las preguntas que realmente tenía. Entonces, quiero que lo piensen un poco porque al final es importante que identifiquemos cuáles son nuestros bloqueos para tratar de estar en equilibrio, tanto cuando recibimos dinero como cuando vamos a dar dinero. Entonces, ¿por dónde empezar a trabajar nuestra relación con el dinero? Lo más importante va a ser trabajar sobre nuestras creencias. Nosotros tenemos dos tipos de creencias y es las creencias heredadas, que son las que tú aprendiste en tu infancia, en tu entorno, y lo más probable es que si tú no has trabajado tu relación con el dinero, es que tu situación financiera actual sea muy parecida a la que tú viviste en tu infancia, a la que vivieron tus papás en tu infancia. Y las otras creencias que tenemos son las experienciales y son las que vamos creando con las experiencias de vida que vamos teniendo. Estas dos creencias se van quedando en nuestra mente y terminan creando nuestra realidad hasta que terminamos creyendo que son verdades absolutas. ¿Por qué nuestras creencias tienen esta capacidad de crear nuestra realidad? Mira, todo lo que nosotros nos permitimos pensar nos genera emociones y nuestros pensamientos y nuestras emociones al final envían señales electromagnéticas al campo cuántico de infinitas posibilidades donde se crea nuestra realidad y traen de regreso todo aquello que está en esa misma frecuencia vibratoria. Por eso es que nosotros tenemos la capacidad de crear nuestra realidad. ¿Qué pasa? Seguramente tú y yo tenemos demasiadas creencias limitantes, porque es así. Entonces, para hacernos el trabajo más fácil, lo que tenemos que hacer es identificar las creencias que se denominan creencias limitantes madre, que son aquellas que se originaron hace muchos años dentro de nosotros y que a partir de esa creencia se han ido creando nuevas creencias. Entonces, cuando tú reemplazas una creencia madre, se van, además de la creencia madre, todas las creencias que dependían de esta creencia principal. Te cuento, en mi caso, la creencia madre y de la cual realmente me bloqueaba mucho con el tema del dinero, era pensar que el dinero hacía que la gente fuera mal. Y esto fue algo que yo aprendí en mi infancia, que mi mamá me lo dijo muchas veces, como no pidan mucho dinero, se pueden volver locos. De hecho, ella nos contaba de una persona que vivía en el pueblo de mi abuelo, que tenía tanto dinero que ya no sabía qué hacer con el dinero y se lo fumaba. Según ella, esta persona fumaba billetes y lo que terminó pasando fue que en sus últimos años de vida, esta persona terminó siendo muy pobre. Y con todo esto, lo que a mí me enseñó fue a no soñar en grande, a no ser ambicioso, a conformarme con lo justo que necesitaba para vivir. Pero realmente yo llegué a mi adultez y me di cuenta que esa no era la vida que quería tener. Entonces, en este momento, me gustaría que pienses cuál puede ser una creencia madre que tú puedes tener. Entonces recuerda, es una que se originó hace muchos años y a partir de la cual ha sido creando nuevas creencias. Es importante identificar estas creencias madre porque es lo que va a hacer que nuestro trabajo de reemplazar creencias sea mucho más eficiente. Así que te doy unos segundos para que trates de pensar en cuál puede ser tu creencia madre. Interrumpo rapidísimo este episodio solamente para hacerte una invitación muy especial.
No sé si te enteraste, pero a finales de junio tenemos un evento en vivo que se llama Sherpa Weekend. Va a ser un fin de semana repleto de actividades, de clases, de teoría, de práctica, de hipnosis, de breathwork, de sesiones de Q&A. Una probadita, un fin de semana intenso, completamente gratis, para que te enteres qué es Sherpa, cómo se vive la certificación, qué es lo que puedo esperar de las sesiones en vivo, cuál sería la sensación de pertenecer a Sherpa. Ven y empápate un fin de semana para que puedas checar con tu corazón y con tu intuición si esto es lo que estás buscando. Tendremos tiempo para conectar, resolver todísimas tus dudas y, por supuesto, si decides unirte a Sherpa, podrás hacerlo después de este evento. No pierdes nada con meterte porque el evento es completamente gratuito. Y si ese fin de semana estás ocupado o ocupada, tendrás acceso a las grabaciones por 2 semanas después del evento. Así que lánzate a las notas de este episodio, dale clic en la página, regístrate al Sherpa Weekend, llena una aplicación con información para que pueda yo conocerte mejor y recuerda, el boleto te va a llegar a tu correo electrónico completamente gratis y vas a poder venir o disfrutar el contenido en el tiempo que mejor te convenga. Si ya más o menos tienes un poco identificado la creencia madre, lo que nos corresponde hacer, pues no lo vamos a hacer ahora en este momento, pero lo que el trabajo para ir cambiando nuestras creencias es que una vez tú identificas tu creencia madre, vas a crear una nueva creencia empoderadora con la cual la vas a reemplazar. Porque no es posible que dejes a tu mente sin alguna creencia. O sea, no puedes dejar un hueco en tu mente. Siempre tienes que buscar una creencia por la cual reemplazarla. Pero más allá también de que repitas esta nueva afirmación de manera diaria, hay algo que a mí me parece muy importante y es, número uno, que tú te cuestiones todas esas creencias madre que tú tienes en este momento. Y para cuestionarla, basta con que tú encuentres en algún amigo o en alguna persona que tú conozcas para quien esa creencia no sea una verdad. Muchas veces nosotros creemos que nuestras creencias son la verdad absoluta. Yo pensaba que el dinero hacía que la gente fuera mala, pero luego también me fui encontrando en el camino personas que tenían mucho dinero y no eran malas personas. Y ahí es donde te digo que empecé a cuestionarme mis creencias porque no eran verdades absolutas. Y también es súper importante que tú evalúes el costo que, sí, que tiene para ti seguir teniendo estas creencias en tu vida. Para mí, seguir creyendo que el dinero hacía que la gente fuera malo, solamente me alejaba cada vez más del dinero. El dinero no iba a venir a mí si yo lo veía como un enemigo. Mi mente no me iba a traer más dinero si veía que el dinero era un peligro. Para mí me estaba costando, o sea, era un costo muy alto seguir teniendo esta creencia en mi vida. Y aquí es donde es importante tener que te ayudes con cursos como Money Mind Shift, donde vas a recibir de un despertar de conciencia con respecto al tema del dinero, porque te vas a empezar a cuestionar tus creencias y te vas a ir dando cuenta de todo lo que tú te estás perdiendo hoy si no cambias tus creencias. Y ya para ir cerrando la ponencia, te quiero compartir 6 aprendizajes principales que he tenido en mi camino. El número uno, yo pensaba que el dinero hacía que la gente fuera mala. Hoy yo sé que el problema en el mundo no es el dinero como a mí me enseñaron. El problema en el mundo es la escasez, la falta de dinero, porque tu calidad de vida se ve afectada muchísimo cuando tú no tienes dinero. Cuando tú tienes dinero, tú tienes poder de elección, tienes la libertad de elegir lo que a ti más te conviene. Tú puedes ir al supermercado y comprar los alimentos orgánicos, puedes ir a comprarte la ropa que tú quieras, viajar a esos lugares que quieres ir, pagar los cursos que te van a llenar el alma. O sea, puedes hacer todo lo que quieras hacer, el dinero no es malo ni hace que la gente sea mala. Aprendizaje número dos, a mí me daba miedo recibir más dinero. Me di cuenta que yo llevo más de 5 años en mi despertar de conciencia y he trabajado tanto en mí que hoy soy un lugar seguro para que el dinero venga a mí. Yo sé que el dinero puede venir a mí en grandes cantidades y no me va a corromper. Yo lo voy a usar para expandirme. Voy a usarlo para ayudar a mi familia a que se expanda y a todo aquel a quien se cruce en mi camino y pueda ayudarlo, también lo voy a ayudar. El dinero solamente te da el poder de amplificar lo que tú ya tienes internamente y lo que tu nivel de conciencia te permite crear. Entonces, no tengas miedo. Si tú eres una persona consciente, no tengas miedo
de pedirle más dinero al universo. Aprendizaje número 3. Yo sentía rabia y envidia por esas personas que habían nacido en un hogar con mucho dinero, porque para mí tenían la vida mucho más fácil y para mí la vida era mucho más difícil por haber nacido en un hogar de clase media. Pero yo entendí que la envidia y la rabia solamente me alejaban más del dinero. ¿Y sabes por qué? El dinero tiene una frecuencia energética muy alta y si tú estás vibrando en rabia y en envidia, estás vibrando muy bajo y no estás en la misma frecuencia energética del dinero. Lo que hice fue resignificar esto y entender que estas personas que habían nacido en un hogar rico había sido una elección de su alma. Su alma había elegido esto, nacer por los aprendizajes de vida que iban a tener. Por lo mismo, mi alma había elegido nacer en un hogar de clase media y que uno de los aprendizajes a los que estoy destinado a tener en esta experiencia física es desbloquear la abundancia. Mi alma lo quiere vivir y por eso eligió el hogar en el que nací. Y por último, estas personas que tienen mucho dinero y no se esfuerzan mucho por tenerlo, realmente solo nos está mostrando lo que también está disponible para nosotros. Si ellos no se esfuerzan y tienen dinero, eso también está disponible para nosotros porque es el mismo proveedor de abundancia. El universo se los da a ellos y es el universo quien me da también la abundancia. Cuarto aprendizaje, yo era una persona muy desagradecida y no era consciente de la abundancia que tenía. Y aquí quiero invitarte a que cuando escuches la palabra abundancia, que lo veas como más allá del dinero. El dinero es solo una de las formas en que el universo manifiesta su abundancia, pero la abundancia va mucho más allá. Mira, yo siempre veía todo como vaso medio vacío. Mi foco estaba en lo que a mí me hacía falta. Y si tú estás con el vaso medio vacío, solamente se te va a terminar de vaciar. Pero si tú estás con el vaso medio lleno, lo vas a terminar de llenar. Quiero compartirte algunos ejercicios que hago a diario de gratitud y es tener un inventario de la abundancia que hoy ya tienes. Los dones que tú tienes son abundancia. La salud que tienes tú y tu familia es abundancia. Los amigos que tienes es abundancia. Si tú tienes más de 10 camisas en tu armario, es abundancia. Si tú tienes electrodomésticos en tu casa, es abundancia, no es nada por sentado. Tú ya eres abundante, lo que pasa es que quizás no en la forma en la que a ti te gustaría, pero reconoce la abundancia que hoy ya tienes en tu vida. Quinto aprendizaje, cambiar el mindset al momento que hagamos un pago. Mira, yo cambié la palabra gastar por invertir. Porque me di cuenta que cuando yo decía que iba a gastar dinero, solamente me daba la sensación que ese dinero nunca iba a regresar a mí. En cambio, si tú dices que tú estás invirtiendo cuando vas a un restaurante, cuando te compras una camisa, realmente te da la sensación que el dinero va a volver. Y es que sí va a volver, porque si tú inviertes en tu bienestar, en ser feliz y lo que finalmente va a aumentar tu frecuencia vibratoria, te estás acercando a la energía del dinero. Por lo tanto, tú vas a ser más atractivo para el dinero y el dinero sí va a volver a ti. Y cada vez que tú hagas un pago, te invito a que seas consciente que estás siendo canal de abundancia para otra persona. Cuando tú pagas en un restaurante, lo que tú pagas también termina pagando los salarios de esa persona. Y esos salarios de esa persona terminan también generando felicidad en la vida de los trabajadores que trabajan ahí. O sea, todos somos un canal de la abundancia y el dinero simplemente es un flujo de energía. Y sexto y último aprendizaje, yo pensaba que tener más dinero en mi vida era difícil y realmente estaba en lo cierto, pero ¿sabes por qué estaba en lo cierto? Porque nuestra mente es muy limitada. Nuestra mente solamente te va a mostrar lo que es posible de acuerdo a lo que ha vivido. Si tú toda la vida has sido empleado, para la mente solo es posible que tú tengas dinero a través de un empleo y de un salario. Y aquí es donde te invito a que sueltes el control en las maneras en que tú crees que el dinero podría o debería llegarte, porque eso es lo que yo he hecho en mi camino y cuando tú sueltas el control, le das la posibilidad que una fuerza más grande que nosotros entre y tome acción y ahí realmente obtienes más de lo que tú realmente estabas pidiendo. Entonces, te invito a que te abras a desbloquear la abundancia y a empezar a sanar la relación que tienes con el dinero. Soy Juan Castillo, colombiano viviendo en Barcelona, España, y me gradué de Sherpa en junio del 2024.
Yo soy Alonso Mendoza y soy un mexicano viviendo en Suiza y me gradué de Sherpa en marzo del 2024. Nos conocimos en la certificación haciendo una de las colaboraciones. Nos dimos cuenta que teníamos un gran mensaje por aportar en la comunidad gay y así decidimos crear un podcast que se llama Gay Powerment. Y Gay Powerment no solamente es un podcast, es una comunidad segura con el objetivo de ayudar a los hombres gays a sanar las heridas de haber crecido en un entorno homofóbico. También abordamos los desafíos de la vida gay y lo que queremos es ofrecer un espacio para desarrollo personal para hombres gays que creemos no hay. Y nuestro proyecto es mucho más que un podcast. Estamos trabajando en tener coaching grupal porque creemos que se sana en sociedad, en conjunto, y también estamos planeando tener retiros presenciales. En cuanto a nuestros proyectos personales, yo estoy creando mi marca Juan Castillo Life Coach y quiero acompañar a personas que están atravesando su despertar espiritual. También tengo otro proyecto que se llama Gay Anxiety, un espacio holístico para ayudar a hombres gays a sanar su relación con la ansiedad. Y yo estoy creando mi marca personal, Alo Mindset Coach, y mi objetivo es ayudar a los hombres gays a trascender la vergüenza para conectar con su yo más auténtico y despertar su orgullo. Y para mí, Sherpa, solo me queda agradecerle que me permitió expandir mi conciencia. O sea, para mí fue como dar un salto cuántico en mi conocimiento de espiritualidad, de mi conexión conmigo mismo, con el universo, y me dio las bases para empezar a crear mi marca personal, un negocio digital, y me dio grandes herramientas que uso conmigo mismo y que sé que puedo poner al servicio de mis clientes. Y sí, a mí me dio las bases, las herramientas teóricas, pero también me ayudó conociendo un poco a conectar con mis emociones y a conocer mi historia para que a través de mi historia pudiera tener un mensaje poderoso para ayudar a las demás personas. Y nos quedaron también grandes amistades. Conocimos gente con un corazón muy lindo con los cuales seguimos en contacto. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Quiero recordarte que a finales de junio del 2025 tendremos un evento espectacular. Se llama Sherpa Weekend. Un fin de semana repleto de actividades, de clases, de hipnosis, de breathwork, sesiones de preguntas y respuestas. Vamos a modelarte las herramientas de coaching para que sepas más o menos cuáles son y cómo podría funcionar un modelo de negocio como marca personal en tu futuro. Si tu corazón esto es lo que está buscando, este fin de semana completamente gratis te va a dar una probadita sensorial, vibracional y de teoría para que puedas decidir si esto es lo que viene más adelante en tu vida. Este fin de semana, Sherpa Weekend, abre las inscripciones de verano para Sherpa. Si has estado esperando tener más información o tal vez probar, meterte a la certificación y realmente cumplir este sueño, este fin de semana lo diseñamos contigo en mente. Recuerda, la liga para accesar, apartar tu boleto, llenar tu aplicación completamente gratis está en las notas del episodio. Yo soy Esther Iturralde, soy creadora de Sherpa Certificación y estoy aquí para apoyarte en el camino a cumplir este sueño. Te mando un beso y nos escuchamos en el próximo episodio.